predicar de la política. No es un tema muy tocado en ámbitos evangélicos y como sabéis, a mí me encanta predicar el Evangelio. Y yo, casi para mí es un pecado imperdonable bajar del púlpito sin predicar el Evangelio. Así que antes de empezar hoy, bueno, tenemos que ser fiel al texto, el texto que tengo por delante. Estamos predicando sistemáticamente a través de la carta de Pedro, y Pedro hoy nos va a hablar de política. Por lo tanto, yo en obediencia a Pedro tengo que predicar de política. Pero sabemos que esta sección de Pedro no es la primera parte de la carta. La carta empieza predicando el Evangelio. Así que Pedro aquí está presuponiendo que hayamos recibido el Evangelio. El Evangelio es que Dios ha enviado a su Hijo con el fin de perdonar a los impíos, los malhechores, por medio de la cruz y resurrección. Y todo aquel que clama a Dios, pidiendo perdón, arrepintiéndose, colocando fe en Cristo, serán salvos eternamente. He podido predicar el Evangelio. Gloria a Dios. Eso es lo que importa. Pues hoy estamos en 1 Pedro capítulo 2. Estamos en esta tercera sección de la carta que hemos llamado sumisión. Pues hace 2 semanas hablamos de sumisión a la vida interna en cuanto a abstenernos de los deseos carnales. Y la semana pasada hablamos de la vida externa, manteniendo buena nuestra forma de vivir entre los gentiles. Y hoy pues Pedro nos va a llevar al punto político. Así que el título del mensaje en esta mañana es El cristiano y la política. El cristiano y la política. Pues vamos a ver la Biblia en 1 Pedro 2, leyendo de versículo 11 hasta el 14. Hoy vamos a predicar del 13 al 14, pero empezando desde el 11. Si alguien quisiera leer en voz alta, 1 Pedro 2, del 11 al 14. Queridos hermanos, les ruego, como extranjeros de paso por este mundo, que no den lugar a los deseos humanos que luchan contra el alma. Condúzcanse bien entre los paganos. Así ellos, aunque ahora hablen contra ustedes, como si ustedes fueran malhechores, verán el bien que ustedes hacen y alabarán a Dios el día en el que Él pida cuentas a todos. Por causa del Señor, sométanse a toda autoridad humana, tanto al emperador, porque ocupa el cargo más alto, como a los gobernantes que Él envía para castigar a los malhechores y honrar a los que hacen el bien. Sí, gracias, hasta ahí. Pues estamos dentro de este tercer gran subpunto, hablando de sumisión. Pedro está escribiendo a las ovejas del Señor. Y las ovejas son animales sumisos, no son rebeldes como las cabras. Somos ovejas, ovejas del Señor. Y a lo largo de las últimas 2 semanas, que empezamos a partir del 11, hablamos sobre la sumisión a la vida interna. Tenemos que batallar contra los deseos vergonzosos y pecaminosos. Y en el versículo 12 hablamos de la necesidad de mantener nuestra forma de vivir buena. Así que también nos sometemos en la vida externa. Y hoy, en los versículos 13 y 14, Pedro ahora va a añadir otra dimensión más, hablando de la política. La esfera política que se toca pues muy de vez en cuando en el mundo cristiano. No se habla muy a menudo acerca de la política. Tendemos a pensar que el cristianismo se reduce a la esfera, bueno, lo que yo llamo la esfera almática. Solamente el alma, yo y mi alma, yo y mi tiempo privado con el Señor. Pero vamos a ver que Pedro tiene una visión omniabarcante de la vida cristiana. La vida cristiana tiene que tocar todas las esferas de la vida, no simplemente la esfera del alma, la esfera del corazón, el nivel subjetivo. Hay también implicaciones prácticas y públicas para nuestra fe cristiana. Todo es sagrado para nosotros. No simplemente la vida secreta, la vida religiosa, incluso la vida pública es sagrada para el que es regenerado. La Biblia no conoce la distinción contemporánea entre lo sagrado y lo secular. La Biblia no hace semejante distinción. Para el que es regenerado, toda la vida está bajo el señorío del Señor. Así que cuando yo estoy aquí el domingo por la mañana, glorifico a Dios. Mañana cuando esté en el curro, a las 3:30 de la tarde, glorifico a Dios. Glorificamos a Dios en todas las esferas de la vida. Vamos a dividir entonces versículos 13 y 14 en los siguientes 3 puntos. Y los 3 puntos que tenemos en esta mañana son los siguientes. 1. Sumisión. 2. Señorío. Y 3. Supervisión. Repito. 1. Sumisión. 2. Señorío. Y 3. Supervisión. Pues vamos a empezar hablando sobre la sumisión. Y vamos a leer de nuevo el versículo 13. Dice lo siguiente.
por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey, como superior, y luego más adelante tocaremos el versículo 14. Bien, simplemente aquí en español, en el versículo que tenemos aquí por delante, la frase empieza con por causa del Señor, someteos. Pero en el griego, claro, el Nuevo Testamento está escrito en griego en primer lugar está someteos, someteos por causa del Señor. Por lo tanto, vamos a empezar hablando sobre sumisión, sobre someteos a toda institución humana. Bien, someteos, someteos. No es una palabra chunga, complicada, aquí no hay mucho que explicar. Creo que todos sabemos más o menos a qué se refiere sumisión. Sumisión, obedecer, respetar, hacer caso a. Dios quiere que sus hijos se sujeten, que se sometan a las autoridades. Él quiere que los hijos se sujeten a sus padres. Él quiere que las esposas se sujeten a sus maridos. Y como vimos la semana pasada, incluso a maridos no creyentes, que no deja de ser interesante este matiz de Pedro. Él quiere que los trabajadores se sujeten a sus jefes. Y aquí en la esfera política, Él quiere que los creyentes se sujeten a sus autoridades sociopolíticas. Sumisión entonces es lo opuesto a desobedecer, rebelarse, montar jaleo, resistirse, etc. Y vemos en Jesús un ejemplo perfecto de la sumisión. Por ejemplo, Cristo es el Hijo eterno de Dios, el Verbo que existía aún a principios de todo. En el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, era el Señor sobre todo. Pero Cristo hace 2000 años nace de la Virgen. ¿Y qué hace Jesús? Pues se somete a sus padres. Dice Lucas 2:51 que Jesús estuvo sujeto a sus padres, bueno, a su madre María y a José. El Rey del universo, el que lo creyó todo, el que es el Verbo, el Hijo de Dios, se sujeta a un par de pecadores. Impresionante. Cristo demostrando el principio de la sumisión. María no era perfecta, no era inmaculada, como te cuentan ahí según el catecismo de la Iglesia Católica. María era pecadora, necesitaba salvación. José tampoco era perfecto, pero aún así, Cristo se sujetó a sus padres. Y también en la esfera política, Cristo también estuvo sujeto a las autoridades. Nos acordamos, por ejemplo, de una famosa frase que el Señor nos dice en Mateo 22:21, cuando le enseñan una moneda de Roma, y el Señor dice, dad a César lo que es de César y dad a Dios lo que es de Dios. Entonces Cristo no es un celote revolucionario animando a la gente a tomar armas y matar a los soldados romanos. Dad a César lo que es de César. Y también vemos que Cristo, cuando iba al templo, en aquel entonces los judíos tenían que pagar una especie de impuesto para que la obra del templo siguiese en vigor. Y por ejemplo, Mateo 17:27, Cristo dice a Pedro lo siguiente: Pedro, ve al mar, echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirlo la boca hallarás un estatero. Un estatero era una moneda correspondiente a 4 dracmas. Claro, el impuesto del templo era 2 dracmas. Así que Cristo dice, coge el estatero, y este estatero pagará mi impuesto y el tuyo, el de Pedro. Entonces Cristo, de nuevo, pensad en esto, hermanos, Señor de todo, Rey del universo, Creador de todo lo que hay, desde la eternidad con el Padre y el Espíritu Santo, y paga sus impuestos. Increíble. Si nosotros somos seguidores de Jesucristo, tenemos que seguir pagando nuestros impuestos y someternos a las autoridades sociopolíticas. Cristo entonces se sujeta a pesar de que María fuese pecadora, a pesar de que el templo estaba corrompido, a pesar de que la política romana también estuviese corrupta. Cristo cumple con sus deberes sociopolíticos. Y hay que recordar algo, hermanos. Cristo está ministrando en los años 30. Pedro está escribiendo su carta en los años 60. En ambas generaciones, ¿quién está gobernando en Israel?
¿Qué? Roma. Maldita, corrompida, pecaminosa, perversa Roma. ¿Y quién está a cargo? Nerón en los días de Pedro. Nerón, un auténtico anticristo, un hijo de perdición, un hombre que odiaba a los creyentes. Y Pedro dice, no está hablando en un contexto de democracia contemporánea aquí en España que todos disfrutamos. Está hablando en un contexto de un tirano malvado. Hermanos, mantened buena vuestra forma de vivir entre los gentiles y someteos a las autoridades. Así que, aunque Nerón sea un anticristo, aunque sea un sinvergüenza, aunque sea un cantamañanas, el creyente distingue entre la persona en sí y el oficio. ¿Habéis entendido la distinción? Nerón es un malvado, un criminal, pero respetamos el puesto que tiene como puesto de autoridad. Y voy a enseñaros un ejemplo bíblico de esto. Pensemos por un momento en la vida del rey Saúl, un hijo de perdición, un hombre desgraciado y vil. Y Saúl se entera, él estaba peleando con los filisteos, y se entera de que David está escondido en la cueva de Engadí, en el desierto. Y él va en busca de David al desierto y entra en una cueva. Y se da la casualidad de que, bueno, la Biblia dice que Saúl quiso cubrirse los pies. Y vosotros que sois, pues, a lo mejor más doctos, en la Biblia cuando dice que alguien quería cubrirse los pies, significa quería... Sí, iba, por decirlo de una forma muy bonita, sí, educada. Quería ir al baño. Y Saúl está ahí cubriéndose los pies, yendo al baño. Menuda casualidad, entra en la cueva donde está David escondido. Y los hombres de David están, mira, está Saúl. El Señor te ha entregado a Saúl. Mátalo, mátalo. Y David entonces dijo lo siguiente a sus hombres en la cueva. 1 Samuel 24:6. El Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido del Señor, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido del Señor. Y dice 1 Samuel 24, versículo 7, así reprendió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. David era capaz de diferenciar entre Saúl, un monstruo, un anticristo, y el oficio que Dios había concedido a Saúl como dirigente del pueblo. Así que vemos en el ejemplo de David una clara señal de sumisión a la autoridad, aunque la autoridad en sí sea, la persona ocupando el puesto sea un corrupto. Hay un respeto por la autoridad. Y de nuevo, podemos volver a citar lo que dijimos la semana pasada. Pedro, dirigiéndose a las hermanas casadas de la congregación, dice, vosotras, hermanas, hay que estar sujetas a vuestros maridos para que sean ganados por vuestra conducta. Pedro no dice, hermanas casadas, estad sujetas a vuestros maridos si son creyentes, si son regenerados, si van a la iglesia el domingo por la mañana. Pedro no dice eso. Hermanas, estad sujetas a vuestros esposos, incluso si no son del Señor, con el fin de que tu ejemplo, tu vida, tus cánticos de alabanza al Señor, tu servicio en el hogar, le lleven a él a profesar fe en Cristo. Así que, queridos, la Biblia no dice, someteos a toda institución cristiana. Dice, someteos a toda institución. Respetamos la autoridad. Y Pablo dice, en Romanos 13, versículo 1, él explica este principio de la siguiente manera. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las autoridades que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Pablo está escribiendo en una generación de nuevo donde estaba el poder de Roma gobernando todo. Y dice, cristianos,
Hermanos regenerados, someteos a las autoridades. Cumplid con vuestro papel delante del Estado. Vivid para la gloria de Dios. Los apóstoles tenían las cosas bien claras. En ningún escrito apostólico encontramos a algún apóstol o al mismo Cristo animando un espíritu revolucionario típico de los celotes de aquel entonces a matar a los romanos, a apoderarse de Jerusalén. Someteos a las autoridades y vivid una vida ejemplar, intachable. Y fijaros, queridos, tú y yo como iglesia del Señor, no simplemente somos llamados a someternos, a respetar las autoridades. La Biblia incluso llega a exigirnos que oremos por las autoridades. Tú y yo tenemos que orar por las autoridades sociopolíticas. Y hay que decir que muy a menudo en cultos de oración, incluso en el mundo evangélico, oramos por todo, excepto por las autoridades sociopolíticas. Y yo también, hay que confesar, yo a nivel personal, cuando estamos orando con mi esposa, pocas veces hemos orado por las autoridades en España. Pero dice la palabra, en 1 Timoteo 2, versículo 1, dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Orar por las autoridades sociopolíticas españolas forma parte de nuestra vida de oración. De nuevo, queridos, para nosotros no hay una distinción entre la vida secular y la vida sagrada. Tenemos que orar por todos los ámbitos y también por la esfera política. Creo que actualmente, claro, somos una generación postmoderna, somos occidentales de Europa, hemos pasado por la revolución modernista y de manera, de forma natural en nosotros, no confiamos en la autoridad. Hablamos muy mal de las autoridades. Incluso en el mundo cristiano oímos críticas constantemente en contra de las autoridades. Debemos someternos. Pero hay una condición y la Biblia permite un caso donde no debemos hacer caso a las autoridades sociopolíticas. En el caso de que la autoridad en cuestión nos exija a violar la voluntad revelada de Dios. Podemos desobedecer si el Estado empieza a jugar el papel de Dios y nos manda a desobedecer algo que el Señor ha revelado claramente en su palabra. Un par de ejemplos de esto, para que veáis que no lo estoy inventando yo. Pedro está ante el concilio de los judíos y le están reprendiendo por haber predicado en el nombre de Jesús el Nazareno. Dicen, no prediquéis más en el nombre de Cristo, no hagáis más mención de Jesús. ¿Y qué dice Pedro? Vale, voy a someterme porque sois la autoridad. ¿Qué dice Pedro? Obedecer a Dios antes que a los hombres. Exactamente. Dice en Hechos 4, versículo 19, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Cuando el Estado empieza a meterse en la esfera de la voluntad revelada de Dios, ahí el Estado no pinta nada. Y ahí el pueblo cristiano se levanta en el nombre del Señor y dice, no, nunca, solo Cristo es el Señor. Y otro ejemplo, en Hechos 5, 29, dice Pedro de nuevo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Siempre y cuando los hombres estén imponiéndonos a nosotros, llevándonos a nosotros a negar lo que el Señor ha revelado en su bendita palabra. En este caso sí, podemos resistir con la bendición de Dios, pero nosotros somos un pueblo humilde, un pueblo sumiso, somos ovejas y amamos a las autoridades. El Estado, pues, es un siervo del Señor. Y hacemos caso al siervo del Señor siempre y cuando el siervo esté sujeto a la voluntad de su amo. Un ejemplo, mira, digamos que tú estás trabajando en una empresa multinacional.
Mira, estamos en España, pongo el ejemplo de Zara. Zara tiene tiendas por toda Europa y me imagino que por todo el mundo. Digamos que tú estás trabajando ahí de lunes al viernes en un departamento de no sé qué, de Zara, con tu ordenador, y de repente entra Amancio Ortega en sí, el que es Zara en persona, el que tiene todo el dinero y todos los trabajadores y todos los jefes de departamento, todos dependen de Ortega. Y él ve a Priscila ahí trabajando en su despacho, son las 12 de la tarde, Priscila ha tirado una semana, trabajando como una bestia. Y Ortega la mira, hermano, y dice, mira Priscila, tú has trabajado muy bien esta semana. Yo sé que son las 12 de la tarde, yo te digo, mira, recoge tus cosas, vete a casa, disfruta de tu familia este fin de semana. Priscila, ¡aleluya! ¡Gloria al Señor! Y Priscila pues recoge sus cosas y baja la escalera y va saliendo del edificio. Ortega mismo le dijo que se fuese a casa. Digamos que al salir de la puerta del edificio donde trabaja Priscila, está su jefe de departamento. Priscila, ¿a dónde va? Son las 12 de la tarde. Vuelve ahora mismo. ¿Qué hace Priscila? ¿A quién se sujeta? Ortega tiene 100.000 veces más autoridad que su jefe de departamento. Y Priscila lo que dice de una forma muy educada, mira, es que el presidente Ortega está ahí dentro y a mí me ha dicho que yo vaya a casa. Así que le pido disculpas, pero yo me voy a casa. Fácil, no lo tiene chupado. Entonces aquí, cuando el jefe de departamento entra en conflicto con Ortega, Ortega sale ganando. Ortega es el jefe. El Estado es un siervo de Dios. Mientras que el Estado se sujete a lo que el Señor ha revelado, mientras que el Estado no se levante en contra del conocimiento de Dios, tú y yo vamos a ser las personas más sumisas, más obedientes de sobre la faz de la península ibérica. Pero si el Estado empieza a meterse con la autoridad de Dios, ya es otro asunto, porque ya están entrando en una esfera que no les corresponda. Así que nuestro jefe de departamento en ese estado, Ortega, es un símbolo de Dios. Así que, si hay un conflicto entre el César y Dios, Dios sale ganando. Mirad el ejemplo de Daniel. Él estaba en el imperio babilónico y estaba en el trono, bueno, primero Nabucodonosor, luego Darío. Y Darío hizo lo siguiente. Hizo un decreto legal en todo el imperio diciendo lo siguiente, en Daniel 6:7. Intentad poneros aquí en el lugar de Daniel. Esto es fuerte lo que voy a leeros. El edicto dice, cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de mí, sea echado en el foso de los leones. Repito, cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios o hombre fuera de mí, sea echado en el foso de los leones. Hermano, ¿qué haces? ¿Qué haces cuando están pregonando esto por tu calle? Cuando están diciendo esto en el mercado. Cuando ellos en el día están comentando el decreto. ¿Qué haces? ¿Qué haces, Daniel? ¿Qué hizo Daniel? ¿Se sujetó al Estado? Darío estaba metiéndose con las cosas sagradas, se estaba metiendo con la autoridad de Ortega. Dice la palabra de Dios en Daniel 6:10. Increíble, increíble. Esto es para gritar aleluya. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado por Darío, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¡Ya! ¡Gloria al Señor! Un hombre de Dios, Daniel, entiende que cuando el Estado empieza a meterse con Dios, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. De nuevo, mientras que el Estado no se meta con el Todopoderoso, vamos a ser el pueblo más dócil y más sumiso de toda la tierra. Dios también recriminó a su pueblo cuando Jeroboam, aquel rey malvado, él no quiso que los súbditos del norte
descendiesen a Jerusalén para adorar al Señor. Para que no fuesen al sur, Él construyó 2 becerros de oro, uno en Betel, el otro en Dan, y dijo a su pueblo: acercaos a Betel, acercaos a Dan. No hace falta ir a Jerusalén a adorar al Señor. Claro, más dinero para su imperio. El pueblo hizo caso a Jeroboam, y Dios reprendió a su pueblo por haber hecho caso a Jeroboam. Dios mismo nos llama a oponernos a la autoridad cuando la autoridad se mete en el lugar de Dios. Y de nuevo, otro ejemplo muy real de la historia cristiana. ¿Cuántos miles, mejor dicho, cuántos millares de nuestros hermanos creyentes fueron perseguidos en el primer siglo y fueron martirizados porque nunca llegaron a decir: cesar es el Señor? Optaron por decir que Jesús es el Señor. Y por esta misma razón, muchos de nuestros hermanos en la fe fueron martirizados. Hay que tener claro que Jesucristo es más importante que el emperador. Sea Nerón, sea Darío, sea Nabucodonosor, Dios es más importante que la autoridad humana. Me viene a la mente un ejemplo del siglo pasado en Alemania. Tercer Reich. Adolf Hitler está a cargo de la nación con el nacionalsocialismo. Y la iglesia en Alemania en gran parte apoyó a Hitler como un nuevo Mesías. Y la gran mayoría de los creyentes alemanes vieron en Hitler un nuevo libertador para el Estado alemán. Pero había un sector dentro de la iglesia que se levantó contra la autoridad de Hitler. Porque Hitler estaba intentando meterse en la esfera de la iglesia para que los pastores ya no predicasen la palabra de Dios. ¿Y qué hizo este sector de la iglesia? Pues ellos formaron un grupo conocido históricamente como la Iglesia Confesante. Y en el año 1934 redactaron lo que es conocido hoy día como la Declaración de Barmen, B-A-R-M-E-N. Y podéis descargarlo gratis en internet, está traducido al castellano. Y redactaron estos pastores luteranos, reformados y algunas iglesias independientes, redactaron la siguiente confesión diciendo: Jesucristo, según el testimonio que de Él tenemos en la Biblia, es la única palabra de Dios. A Cristo solo debemos escuchar. En Él solo debemos confiar y obedecer en la vida y en la muerte. Rechazamos la falsa doctrina, según la cual, además y junto a esta una y única palabra de Dios, la Iglesia podría y debería admitir como fuente de su proclamación otras potencias, otras personalidades y otras verdades como si fueran también la revelación de Dios. Aquí están pensando en la ideología nazista. Cuando la ideología nazista empieza a entrar en la iglesia del Señor, los hermanos se levantan y reaccionan contra Hitler. ¿Qué pasó con aquellos hermanos? Pues el que redactó la confesión tuvo que ir volando para Suiza para salvarse la vida, otros se fueron a Estados Unidos y muchos también perdieron sus vidas. Pero es un buen ejemplo de nuestra época contemporánea, de una iglesia, cuando el Estado empieza a levantarse, a colocarse en el lugar de Dios, es hora de levantar la voz. Y dejamos de ser sumisos. Pero cuando dejamos de ser sumisos, en realidad estamos siendo sumisos. Porque estamos siendo sumisos a la voluntad de Ortega, a la voluntad del Señor. Y nuestra lealtad le pertenece al Señor. Y por lo tanto, incluso nuestra desobediencia puede ser una muestra de obediencia. Así que, queridos, nuestra actitud hacia la autoridad es positiva. Tú y yo no estamos en contra del rey de España. No estamos en contra del presidente de España. No estamos en contra de nuestro ayuntamiento local. Queremos ayudar. Queremos bendecir. Queremos hacer las cosas bien en todas las esferas de la vida. Creemos que la cabeza del hogar es el varón, el sacerdote, y la mujer hace bien en someterse. Los niños hacen bien en someterse a sus padres. El trabajador hace bien en someterse a su jefe. Y a nivel político, los creyentes hacemos bien en someternos a las autoridades porque están colocadas por Dios siempre y cuando no entren en conflicto con la voluntad del Señor. ¿Está claro, verdad? Sí, eso es importante tener esto bien claro antes de seguir. Pues entramos ahora en el segundo punto.
señorío. Señorío. De nuevo vamos a leer el versículo 13. Por causa del Señor, quiero resaltar ahora esta frase, ¿no? Hemos hablado de someteos, que en griego es la primera palabra de esta cláusula, pero aquí ahora por causa del Señor. En griego dice someteos por causa del Señor. Bien. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Cuando toda España y muchos europeos, de manera natural, criticamos las autoridades, los regenerados respetamos las autoridades. ¿Por qué? Lo hacemos todo por causa del Señor. Por causa del Señor. El que critica, que machaca a las autoridades injustamente, se olvida de lo que Dios ha pedido de él o de ella. Lo hacemos todo por causa del Señor. Gracias a la obra de regeneración del Espíritu Santo, tú y yo nos hemos convertido en siervos de justicia y ahora amamos las cosas que Dios ama. Si somos del Señor y si todo lo que tenemos es del Señor, pues tenemos que obedecer a Dios en todo. Devolverle a Él la gloria que le es merecida. Por naturaleza somos egoístas, prepotentes. Nos creemos los reyes y las reinas de la tierra. Pero cuando nos damos cuenta de que somos del Señor, nuestra vida ya no gira en torno a mis caprichos caídos, ni mis antojos. Mi voluntad gira en torno a la causa del Señor. La causa del Señor. La causa del Señor. Nuestros cuerpos no son nuestros hermanos. Así que usemos nuestros cuerpos para la gloria de Dios. Todo lo que tenemos tú y yo es por pura gracia. Dice 1 Corintios 4:7. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Todo lo que tú tienes y eres salvos por la pura gracia del Señor. Incluso vosotros que no sois del Señor, que no estáis convertidos, todo lo que tenéis es del Señor. Vuestros pulmones son del Señor. El oxígeno es del Señor. Todo es del Señor. Así que, si hemos recibido todo lo que es del Señor, pues hace falta obedecerle. Y por esta razón, hacemos caso al Señor. La Biblia critica a los falsos profetas por varias razones. Una de las cosas que un falso profeta hace es despreciar la autoridad. Desprecia la autoridad. Según 2 de Pedro 2:10 dice, los falsos profetas son los que desprecian el señorío. Judas 8 dice lo mismo, diciendo que blasfeman de las potestades superiores. Los hijos de la carne no quieren someterse, porque el Dios de la vida de un carnal es sí mismo, es su propio Dios. Mi voluntad, no te metas conmigo, déjame en paz, yo. Pero el Hijo de Dios, que vive por causa del Señor, vive de una forma muy distinta. Y entiende que Dios muda los tiempos, Dios muda las edades, quita reyes y pone reyes, según dice en Daniel 2, versículo 21. Así que, el creyente hace lo que hace por causa del Señor. Porque ama a Dios, es aceptado por Dios, no tiene que enseñar nada al mundo. No tiene la necesidad de demostrar a nadie que sea un gigante, una máquina, un crack. Sabe que la gracia de Dios le ha perdonado y está feliz delante del Señor. Así que el creyente está en perfecta paz. Pero el incrédulo, el carnal, siempre, nunca descansa. Dice Isaías 48:22. Para el malo no hay paz, dice el Señor. El hombre carnal siempre criticando, maldiciendo, nunca en paz. Y el que critica y quita a todo el mundo sigue siendo tan miserable como antes. Pero cuando somos del Señor, tenemos paz en el alma. Cristo habla paz. Y de repente la gran tempestad se hace bonanza. Hay serenidad, hay tranquilidad. Y por esta razón a un creyente regenerado le resulta fácil someterse. Está en paz. Una persona que está en paz no le cuesta nada someterse. Pero una persona que está carne, maquinando, inventando ideas y estrategias, nunca se somete a nadie. La anarquía es una maldición. Y al final de este libro de los jueces hay una frase terrible. Y dice en Jueces 20 y 25.
En estos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Caos. Caos. El caos no da gloria a Dios. En el principio, cuando Dios creó todo, la faz de la tierra estaba desordenada. Y Dios empezó a crear orden, orden, orden. Sea la luz, y fue la luz en Génesis 1:2. Dios empieza a crear orden. Y cuando hay una vida salvada por el poder de Dios, lo primero que hay es orden. Hay orden. Una vida caótica no da gloria a Dios. Un matrimonio caótico no da gloria a Dios. Un hogar caótico no da gloria a Dios. Si no nos sometemos sociopolíticamente, no damos gloria a Dios. Cristo no puso en tela de juicio la autoridad romana. Él delante de Pilato, él dijo: mira, Pilato, mi reino no es de este mundo. Pero tampoco llamó a los suyos a quitar a Pilato del trono. Así que tú y yo somos llamados a respetar el orden que hay. Hay una hermosa frase de un tal Abraham Kuyper, que era un predicador reformado, principios del siglo XX, para resaltar esta idea de que el cristiano no solamente vive la esfera espiritual, sino la vida pública, diciendo lo siguiente: no hay ni una pulgada cuadrada en todo el dominio de nuestra existencia humana sobre la que Cristo, que es soberano de todo, no grita: mía, mía. El Señor quiere ser soberano en todos los aspectos de tu vida, no simplemente el domingo por la mañana. Hoy en tu casa, mañana en el curro, cuando tú estás votando por un determinado partido político en España, ahí estás sirviendo al Señor también. Y gracias al Señor, pues, hemos recibido la palabra de Dios mediada a través de la Reforma Protestante, y todos nuestros grandes antepasados protestantes enseñaron la importancia del Estado. Martín Lutero, estoy leyendo un libro de él en estas semanas, y él dijo que el Estado es una señal de la gracia divina, un acto de misericordia. Y luego en Suiza, con Calvino, él escribió lo siguiente: todos debemos a nuestros superiores, mientras dominan sobre nosotros, tal afecto de reverencia, cual vemos que tuvo David, aun cuando ellos sean malos. También en Inglaterra, la Reforma llegó a Inglaterra, y todos los hermanos evangélicos aceptaron la autoridad de Enrique VIII. Pero tristemente, juntamente con la Reforma Protestante, se desató otra corriente que maldecía a las autoridades sociopolíticas. Y ellos se apoderaron de una ciudad en Alemania conocida como Münster. Y en 1534, el presidente de Münster, el que se autoproclamó presidente evangélico, se llamaba John van Leyden. Y este hombre, en cuestión de un solo año, un anarquista que no hacía caso a la voluntad de Dios, no quería respetar a las autoridades, en cuestión de un solo año, él había instituido la poligamia. O sea, que los hermanos de la congregación podían tener 6, 7 esposas. Y Van Leyden, él tenía 16 esposas. Sí, fíjate, claro, cuando eres el rey puedes hacer lo que te dé la gana. También ejecutó públicamente a todos aquellos súbditos de su ciudad que no querían bautizarse. Si tú estás aquí hoy en el culto y no estás bautizado, y no quieres bautizarte, Van Leyden te corta la cabeza. Y finalmente, una de sus 16 esposas la llevó a su esposa delante de la plaza pública y decapitó a su propia esposa y pisoteó el cadáver de su esposa difunta porque le había faltado el respeto. Y bueno, también habían ejecutado un montón de gente por asuntos triviales. Menos mal que en junio del 35, en un año, entró una fuerza, un ejército de soldados luteranos y católicos apoderándose de la ciudad. Pero vemos la maldición que hay, donde no hay respeto por orden,
donde no hay este temor reverente de Pablo, de Pedro, de Cristo hacia las autoridades sociopolíticas. La anarquía es una maldición. Necesitamos orden, necesitamos leyes. Hacen falta límites. Mira, hermanos, vuestros niños necesitan límites. Necesitan que papá les diga que no todo vale. El padre no es llamado a ser el colega de su niño. El padre es llamado a ser un padre. Una madre no es llamada a ser la amiguita de la hija. La madre es llamada a ser una hija. Necesitamos orden. También en el trabajo necesitamos orden. Necesitamos leyes. Necesitamos reglas. Y en la vida sociopolítica necesitamos orden, leyes y para que no haya caos. Y lo hacemos todo por causa del Señor. Así que honremos nuestras autoridades. Si tú eres un hijo, honra a tu padre, honra a tu madre para la gloria de Dios. Si eres un trabajador de lunes a viernes, honra a tu jefe, honra a tu empresa para la gloria de Dios. Y si eres un ciudadano español, honra el Estado español para la gloria del Señor. Así das un buen testimonio. Así eres intachable, así das a conocer la dulce fragancia del Evangelio. Sé que son cosas que no suelen predicarse muy a menudo, pero son importantes para ser cristianos coherentes en todas las áreas de nuestras vidas. Y finalmente llegamos al tercer punto en esta mañana. Supervisión. Hemos hablado de sumisión, hemos hablado de señorío, y ahora en tercer lugar, supervisión. Y ahora vamos a leer el versículo 14 para predicar de este tercer punto. Dice el versículo 14. Y a los gobernadores, como por él, es decir, por el rey, enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Repito. Y a los gobernadores, como por el rey enviados para el castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Antes de desarrollar este punto aquí, simplemente recalcar, algunos comentaristas dicen que había una voz que se corría en el primer siglo diciendo que hay que hacer caso al César, pero no a las autoridades menores. Y aquí Pedro disipa, quita, mata esa idea. Él dice que nuestros gobernadores, el ayuntamiento local, las autoridades menores, son enviados por el rey mismo. Por lo tanto, son una extensión del brazo del Estado. Hay que también rendirles el respeto que merezcan. Simplemente recalcar esto. Bien. Pedro aquí, por la gracia del Señor, nos explica la razón por la cual el Estado existe. Pedro no tiene por qué hacer esto, porque Dios no nos debe explicaciones. Dios me dice a mí, Will, ponte de pie en la silla, yo me pongo en la silla. Yo no necesito que Dios me explique el por qué, porque Él es Dios. Sí, Señor, lo hice y punto. Dios podría habernos dicho, hermanos, someteos a las autoridades. Punto. Y sigue con otro tema, pero no lo hace. Nos da la razón por la cual hemos de someternos a las autoridades. Y esto es un acto de la gracia de Dios. Dios aquí no tiene por qué decirnos esto, lo hace porque es bueno, porque es hermoso. Y dice aquí que el Estado existe por dos razones. Bueno, es una sola razón, pero dividida en dos partes. Por un lado, el Estado existe para castigar a los malvados y por el otro lado, a elogiar, alabar a los que hacen bien. Pablo dice exactamente lo mismo, con palabras diferentes, en Romanos 13, versículo 3. Dice, las autoridades no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres no tener la autoridad, hermano? Pues haz lo bueno y tendrás alabanza de la autoridad, porque la autoridad es servidora de Dios para tu bien, vengador para castigar al que hace lo malo. Así que, hermano, la filosofía cristiana es que el Estado sirve para castigar a los malvados y alabar, elogiar a los que hacen bien a nivel cívico. Por lo tanto, si el Estado existe para castigar a los malhechores, es correcto que haya cárceles. Es correcto que haya jueces. Es correcto que haya agentes de policía
y soldados. Es correcto, esto no atenta contra el espíritu cristiano. De nuevo, lo que decían los de Munster. Los de Munster decían, no, los cristianos no pueden ser soldados, no pueden tener nada que ver con los tribunales humanos. Pero mira, con anarquía en menos de un año habían destrozado la ciudad. Dios ha colocado autoridades. No es malo obedecer a las autoridades que hay aquí en España. Por ejemplo, si tú sobrepasas el límite de la velocidad, vas a 140 y te llega una multa, no te quejes, paga la multa. Te toca pagar la multa porque has roto la ley. No has dado la gloria al Señor. Estas cosas muy prácticas. Hermano, te toca pagar tus impuestos. Si estás escondiendo datos, si estás disimulando, si pones una cifra que no corresponda a lo que tú hayas recibido, estás pecando. Porque no, es simplemente el Estado y todos son corruptos. Estás pecando. Si los demás son corruptos, rendirán cuentas delante de Dios. Tú no sigas su ejemplo. Sé fiel, haz las cosas de forma transparente. Los cristianos no queremos ocultarnos, queremos ser transparentes. Hacemos las cosas bien delante del Estado. Mira, os comento un caso que está ahora desatando aquí en España, no sé en otros países, pero he oído hablar y de verdad me hace hervir la sangre. Se está dando un fenómeno, hermanos, en círculos evangélicos de gente casándose en iglesias con el pastor, pero no están legalmente casados. Es pecado, hermanos. Y si este hombre se junta con aquella mujer y están acostándose, es fornicación y adulterio. Dios ha colocado el Estado como su siervo. Y si tú, yo no sé, bueno, yo tampoco, bueno, os conozco casi a todos, sé que esto no aplica a nadie, pero si tú te has casado por la iglesia, no te has casado. Si el Estado no está ahí respaldando, si no está registrado, no estáis casados, lo siento, las cosas como son. Pero es una forma errónea de pensar, un cristianismo falso, una espiritualidad que no quiere someterse a la voluntad de Dios. Jóvenes casados por el Estado. Si queréis tener una ceremonia evangélica como nosotros, pues alabado sea el Señor. Haced las cosas bien delante del Estado. Es lo que os toca como súbditos, como siervos del Señor. Y de nuevo, hermanos, si alguien en esta congregación quisiera ser juez, agente de policía, un hermano aquí está sacándose ahora las, ¿cómo se dice? Las oposiciones, pobrecito. Lloramos con los que lloran, ¿no? Hermanos, lloramos con ustedes, lloramos con ustedes. Sí. Lloramos doblemente ahora. Vamos a llorar, hermano. Un hermano puede ser un agente de policía para la gloria de Dios. Un hermano puede ser un soldado para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque está representando el poder del Estado. El Estado es el siervo de Dios. Y por lo tanto, si hay un juez cristiano y alguien ha hecho algo malo, el juez está en su pleno derecho de enviar a aquel malhechor a la cárcel. Está cumpliendo con su deber. Y mira, es más que su deber, es su obligación delante del Señor. Un agente de policía cristiano tiene todo el derecho del mundo a usar fuerza física para apoderarse de un criminal. Mira, estás andando por la calle y ves un hombre que quiere violar a una mujer. Este agente de policía tiene todo el derecho delante del Señor a apoderarse de aquel hombre, pegarle 2 o 3 veces en la cara y llevarle a la cárcel. Todo el derecho delante de Dios. Un soldado aplicamos exactamente la misma regla de 3. ¿Por qué? Porque son siervos del Estado y Dios ha permitido que el Estado castigue a los malhechores. Un cristiano puede ser soldado. Un cristiano puede ser agente de poli para la gloria de Dios. Y un ejemplo bíblico de esto. Hay soldados romanos al lado del Jordán, donde está Juan bautizando. Y los soldados le preguntan a Juan, oye Juan, son soldados, Juan, ¿qué tenemos que hacer para hacer obras dignas de arrepentimiento? Y Juan Bautista contesta de la siguiente manera, Juan 3:14. No hagáis extorsión a nadie, no seáis unos sinvergüenzas. No calumniéis, contentaos con vuestro salario. Punto. No dice, dejad de ser soldados. Podéis ser soldados porque delante de Dios es un oficio digno. Pero en algunos círculos cristianos atacan a los soldados y agentes de poli porque tienen espirituales. Falso. Es espiritualidad falsa.
Es correcto mantener el orden para la gloria del Señor. Y además de castigar a los malos, el Estado elogia a los buenos. Mira, en el Reino Unido, hace 2 semanas, los atentados en Manchester, que 22 personas muertas, ¿no? Por la bomba, ¿no? Del islamista que cometió suicidio, ¿no? Mató a 22. Mira, los políticos salieron, la prensa británica, dando gracias a los taxistas de Manchester, que ellos iban a la gente del concierto a sus casas sin cobrar ni un centavo. También alabaron a las familias de Manchester que abrían sus casas para la gente que había estado en el concierto, donde no tenían donde dormir. Y los políticos alababan públicamente esas acciones de los taxistas y de las personas que abrían sus casas. Ahí el Estado hizo bien. Hacen bien en alabar a los que hacen bien. Es un principio bíblico. Así que tú y yo creemos en las autoridades. La Biblia confirma esto de una forma muy contundente. Hemos resaltado lo que dice Pedro, Pablo, el mismo Señor Jesucristo. Y ahora, a nivel nacional, entonces, yo como pastor, no me toca a mí deciros el partido político por el cual tenéis que votar. No me corresponde a mí. Sí, sin embargo, me toca a mí daros pautas bíblicas que tenemos que defender a la hora de votar. En primer lugar, tú y yo como cristianos defendemos la libertad religiosa. Creemos en el derecho de enseñar a nuestros niños acerca de nuestra fe. Es terrible que hay países en el mundo ahora mismo, si tú enseñas a tu hijo acerca de Cristo, te quitan el hijo y te meten en la cárcel. Nosotros en la esfera pública vamos a votar por los partidos que defiendan la libertad religiosa, porque queremos enseñar a nuestros niños sin temor a esta palabra que Ignacio me corrige cuando digo esta palabra. Sobre todo ahora en España, ¿no? Cuando estamos viendo por un lado el avance de la ideología de género, por un lado pegando, por otro lado el ultraateísmo, nosotros vamos a defender la libertad religiosa, enseñar a nuestros hijos lo que dice la palabra de Dios sin temor a ir a la cárcel. Un segundo principio que los cristianos bíblicos tenemos que defender es la familia. La familia tal cual fue creada para el Señor. No vamos a apoyar a partidos políticos que atenten contra lo estipulado por Dios en el Edén. Dios nos hizo varón y hembra. Génesis 1:27. Vamos a apoyar a los partidos que defiendan el modelo bíblico de la familia. Un niño tiene derecho de tener un padre y una madre. Tiene todo el derecho del mundo y vamos a votar por partidos que apoyen estas ideas. Y en tercer lugar también, vamos a votar y vamos a respaldar a un partido que defienda la vida humana. Detestamos el asesinato de seres inocentes que no pueden hacer nada para defenderse, y un partido que defiende la vida humana va a disfrutar de la simpatía evangélica. Estos son grandes principios que siempre tienen que estar en nuestras mentes. A lo mejor no hay ningún partido político que tiene el clavo en todo lo que creemos, pero vamos a votar por el partido más afín a estas grandes convicciones. Y luego otros temas secundarios, cómo hay que repartir la riqueza y otros temas secundarios, pero en primer lugar, las cosas del Señor, libertad religiosa, la defensa del evangelio, la familia tal cual Dios la ha creado, y en tercer lugar, también lo que hemos comentado, la vida humana. Así que, sí, son pilares, en efecto, pilares que no podemos negar. Así que, el Señor nos llama a ser responsables, a ser maduros, a no ser tan espirituales que ya no existimos en este mundo, no. La espiritualidad cristiana tiene los pies en el suelo. Un verdadero cristiano no es aquel que está escondido en su cuarto hablando lenguas 24 horas al día. El cristiano verdadero es aquel que está en el mundo transparente, no mintiendo, no torciendo la verdad, con su casa en orden delante de Dios. Esto es cristianismo. Cristianismo verdadero. No quitamos lo otro. Hablo en lenguas, alabo al Señor. Me encanta alabar a Dios, pero la vida cristiana es mucho más que un fenómeno privado. La vida pública también entra aquí en juego. Así que con respecto a la política, pues aquí no somos ni del PP,
ni del PSOE, ni de Ciudadanos, ni de Podemos. Somos del partido DIOS. DIOS, el partido de Dios. Nosotros somos el partido del cielo y vamos a votar por los que están de acuerdo con lo que el Señor ha enseñado. Así que en esta mañana, hermanos, a la luz de lo que hemos enseñado a partir de Pedro, sería muy importante examinar nuestras vidas. Yo sé que a veces, claro, nos enfocamos mucho en el aspecto espiritual, que es correcto, pero estas cosas públicas también forman parte del discipulado cristiano. Mira, te pregunto con toda honestidad en esta mañana, y tú bien sabes, no tienes que contestar, tú bien sabes cómo estás haciendo las cosas delante del Estado. ¿Estás escondiendo cosas del Estado? ¿Estás escondiendo, ocultando algo? Estás pecando. Si estás ocultando algo del Estado, no declarando algo, estás pecando. Así declaro con la autoridad de la palabra del Señor. ¿Estáis pagando vuestros impuestos, hermanos? No tienes que responder. Pensad, ¿estáis pagando vuestros impuestos? Si no estáis pagando vuestros impuestos, estáis pecando. Estáis pecando. ¿Estáis obedeciendo las leyes de España? ¿Estáis quejándonos cuando os envían una multa a la casa? ¿O la pagáis? ¿Estáis cumpliendo con vuestro deber como buenos ciudadanos? La triste realidad es que si no hacemos las cosas bien a nivel legal, no estamos glorificando al Señor. Y a veces pensamos, bueno, el pecado es simplemente cometer adulterio, el pecado es blasfemar el nombre de Dios, el pecado es, bueno, no descansar en el día del Señor, el pecado es matar. No cumplir con nuestro deber de ciudadanos es pecado. Espero que esto sirva. Yo sé que ha sido un mensaje de ética, que no es agradable la ética, pero nos acordamos que empezamos con el Evangelio. Dios nos dice esto para encaminarnos para bien, no para condenarnos, sino para que ahora nos arrepintamos y hagamos las cosas bien. Y recordemos que el Estado es la institución de Dios, no de un simple hombre. Dios ha escogido el Estado como su siervo. Para acabar todo lo que hemos predicado en esta mañana, leamos una vez más, por última vez, los versículos 13 y 14. Dice así: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey, pues hay a Felipe, a Rajoy como superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. En esta mañana hemos hablado de tres cosas. En primer lugar, someteos. El discípulo de Cristo es llamado a someterse, no simplemente en su hogar, no simplemente en el curro, sino también a nivel sociopolítico. Lo que cuenta no es el estado moral de nuestro dirigente político, sino el puesto que tiene. En segundo lugar, hemos hablado de señorío, porque hacemos todo esto porque estamos sometidos al señorío de Dios. Por causa del Señor, hacemos bien las cosas a nivel legal, a nivel político. Creemos en el orden, no creemos en el caos, y nos oponemos a la anarquía y nos oponemos al caos. El reino de Dios y la política no son enemigos. Y en tercer lugar, hemos hablado de supervisión. La razón por la cual Dios ha creado el Estado es para castigar a los malos y para recompensar a los buenos. La aplicación entonces para todos en esta mañana: si estáis haciendo las cosas bien delante del Señor y delante del Estado, podéis salir de aquí hoy gozosos y contentos, sabiendo que estáis haciendo bien delante de Dios. Pero si vuestras conciencias os están acusando en esta mañana, es señal de que hagáis las cosas bien delante del Señor y que en estos momentos de oración que pidáis perdón. Recordemos que la vida pública forma parte del discipulado cristiano. Recordemos que la espiritualidad tiene pies en este mundo. Así que, obedeciendo lo que Pedro nos ha dicho, mantenemos buena nuestra forma de vivir entre los gentiles. Y una forma de mantener buena nuestra forma de vivir es haciendo las cosas bien delante del Estado, a nivel legal. Esto también es adoración al Señor. Vamos a orar al Señor y que cada uno examine bien su corazón en esta mañana. Gracias, Señor. Evidentemente, Padre, a mí me encantaría estar exponiendo el Evangelio cada semana, cada paso de tu gran historia de la salvación. Pero tu palabra está escrita de tal forma que abarca todos los ámbitos de la vida.
Señor, hoy hemos contemplado un tema que no se suele mencionar desde el púlpito evangélico, y es el tema de la política. Señor, hemos resaltado principios aquí que tu Espíritu Santo ha inspirado por boca, por mano de Pedro. Señor, te damos gracias por el Estado. Te pedimos que nos guardes de maldecir, de hablar siempre mal, de criticar, Padre, porque eso es lo que hacen los gentiles que no conocen a Dios. Ayúdanos a hacer una distinción clara entre la persona que está arriba y el puesto en sí, el oficio en sí que ocupa. De la misma forma que David, que aunque Saúl fuese un monstruo, un enemigo, un anticristo, aún así David respetó la autoridad, el puesto, el oficio en sí de Saúl. Señor, tenemos el mismo ejemplo de tu amado Hijo, sujeto a José, sujeto a María, dos pecadores, y podría haber razonado: ¿qué pinto yo, el rey del universo, sometiéndome a dos hijos caídos de Adán? Pero aún así Cristo se sometió a sus padres, y luego en la esfera política, pues pagó sus impuestos en el día que envió a Pedro a coger el pez. También delante de Roma, no llamó a los suyos a pelear contra Pilato ni contra el César. Señor, gracias por el ejemplo de Jesús, porque a veces nos creemos más espirituales que el mismo Cristo. Y cuando nos creemos tan espirituales que nuestra espiritualidad ni siquiera es fiel a Cristo, es una espiritualidad diabólica, de abajo, de un corazón caído y perverso. Padre, somos ovejas, y en los corazones regenerados has colocado una disposición de disfrutar de la autoridad, de dar gracias por la autoridad. Y Señor, te pedimos que hagamos caso, Señor, a las autoridades, empezando con los hijos aquí. Señor, los hijos que profesan fe en tu nombre, que honren a su padre, que honren a su madre, como es debido. Tú estás airado contra los hijos que no honran a sus padres. Señor, también enséñanos como padres que no somos llamados a ser colegas ni amiguitos de nuestros hijos. Somos llamados a poner leyes, órdenes, límites, mandatos y sí, por supuesto, amar. Señor, disipa las mentiras postmodernas que hemos permitido que entren en nuestra cabeza, y ya no llamamos las cosas por su nombre, y hay caos en nuestro hogar porque no estamos obedeciendo tu palabra. Señor, para todos los trabajadores que tenemos aquí en la iglesia, que seamos sometidos a nuestros jefes, que hagamos bien nuestro trabajo, las horas que nos pagan, que no estemos usando estas horas para estar conectados a internet o chateando o hablando con amigos por teléfono o haciendo cualquier otra cosa que no produzca ningún beneficio para la empresa o negocio. Estamos ahí para trabajar, para glorificarte, Señor. Guárdanos incluso en esta esfera de pecar contra ti. Y también a nivel político, Señor. Ayúdanos, Señor, pues a honrar el Estado, a dar gracias por el ayuntamiento local. Y también danos valentía para levantar la voz cuando el Estado se mete en tu terreno, Señor. Sabemos que nuestro jefe de departamento de Zara no pinta nada cuando hay un mandato directo de Ortega. Señor, ayúdanos a ser valientes como Daniel, cuando Darío promulgó aquel edicto fabricado en el mismo infierno. Danos esta valentía, Señor. Sabemos que está pegando fuerte, Señor, una corriente de ideología de género, ultraateísmo. Danos valentía, Señor. Danos valentía para enseñar a nuestros hijos, para que vayan al colegio, al instituto, y que les enseñemos bien, porque ahí nos están lavando el cerebro con cada doctrina demoníaca. Señor, danos valentía a los padres, danos claridad en tu palabra, que hablemos cosas bien claras con nuestros hijos, para que no sean engañados. Señor, ayúdanos también a lo que lo predicado hoy, que el Estado existe para castigar a los malos. Y Señor, si tú quisieras levantar aquí en la congregación a algún juez, bendícele para tu gloria, que haga un buen trabajo. Si tú quisieras que estos dos hermanos que están sacando sus oposiciones para la poli, Señor, si es de tu voluntad, te pedimos una bendición tremenda sobre sus vidas, que sean agentes fieles a ti,
que castiguen a los malos y que recompensan a los buenos. Si alguno quisiera ser soldado, Señor, decimos lo mismo. Bendícele grandemente. Y que tu iglesia, Señor, siempre esté a favor de las autoridades aquí instituidas en España, siempre y cuando no se levanten en contra de tu buena y santa voluntad. Y Señor, en último lugar, a la luz de lo que he dicho al final, Señor, si en algún área de nuestra vida no estamos declarando las cosas, estamos escondiendo cosas de Hacienda, si estamos mintiendo, torciendo la verdad, si estamos engañando a nuestros jefes, a nuestros trabajadores, Señor, repréndenos en esta mañana con amor, Señor, hazlo con amor, pero que hoy, Señor, podamos arrepentirnos, hacer las cosas bien y líbranos de la mentira de que la espiritualidad es lo que hacemos aquí un domingo por la mañana. Y ayúdanos a entender que la espiritualidad cristiana tiene que ver con todas las dimensiones de la vida humana, sea la iglesia, sea la política, sea el ocio, sea el hogar, sea lo que sea. Señor, pedimos perdón en el nombre de Cristo. Gracias por hablarnos, porque nos hablas por amor. No permitas que sigamos en la locura de nuestro pecado. Señor, líbranos de pecar contra el Estado. Te lo pedimos por causa de tu nombre. Porque has dicho hoy, Señor, que lo hagamos todo por causa de ti. Porque si no fuese por ti, pues seguramente estaríamos mintiendo cada 2 por 3, sin transparencia, escondiendo todo. Pero ahora somos hijos de luz. Lo hacemos por causa de ti. Señor, en estos momentos de oración, convéncenos de pecado, fortalécenos en la fe y que esta palabra llegue a los corazones de cada uno. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén, Señor.